Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es David y los reyes de Israel. Ya hemos visto en el tema anterior cómo la conquista de Canaán fue lenta y progresiva. Poco a poco, las tribus israelitas se van instalando en la tierra prometida. Después de la salida de Egipto y durante bastante tiempo, unos 200 años, cada tribu conserva su autonomía y su independencia, pero se sienten hermanas, aglutinadas por un vínculo religioso en torno al principal santuario común en Silo, pues todavía no existe el gran templo de Jerusalén. Allí, en Silo, había una especie de consejo de ancianos para dirimir los posibles litigios entre las tribus. Esta hermandad se expresa también en la ayuda militar que se prestan mutuamente cuando algunas de las tribus se encuentran amenazadas. Sin embargo, esta situación es bastante precaria y se percibe sobre todo ante la amenaza y la presión de los filisteos. Este pueblo de los filisteos, llegado a Palestina poco después de los hebreos e instalados en la franja costera, pretende hacerse dueño del territorio ocupado por las tribus israelitas. Ante la presencia de este enemigo, superior en fuerza y en técnica guerrera, las tribus deciden unirse bajo una cabeza común. Esto ocurre a finales del siglo XI a.C., es decir, entre el 1050 y el 1030, cuando Samuel unge a Saúl como primer rey de Israel. Tras una serie de actuaciones fulgurantes que consolidan al pueblo de Israel, el primer rey, que fue Saúl, cae en desgracia. Una serie de actuaciones desacertadas, fruto de su desequilibrio psíquico, tales como la usurpación de las funciones sacerdotales, la persecución que realiza contra David, el asesinato de los sacerdotes de Nob, etc., le hacen caer en descrédito. Cuando mueren él y su hijo Jonatán, luchando con los filisteos en los montes de Gelboé, David es aclamado rey. La historia de David se divide en 3 periodos. El primero, antes de su elevación al trono. El segundo, su reinado de 7 años en Hebrón, pero solamente sobre el reino de Judá y posteriormente en Jerusalén, sobre todas las tribus de Israel, hasta su pecado. Finalmente el tercero, su pecado y sus últimos años. David aparece primero en la historia sagrada como un joven pastor que cuidaba los rebaños de su padre en los campos cercanos a Belén. Rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. En toda la Biblia, el nombre de David solo lo ostenta este segundo rey de Israel. Era el más joven de los 8 hijos de Jesé, que pertenecía a la tribu de Judá y que habitaba en Belén, donde nació David. David había sido llevado a la corte para aliviar al rey Saúl, el cual quedaba muy aliviado al escuchar el arpa de David. Esto le hizo ganar la gratitud de Saúl, el cual lo puso al frente del ejército, pero su estancia en la corte fue breve. Más tarde, mientras sus 3 hermanos mayores estaban en el campo, luchando bajo Saúl
contra los filisteos, David fue enviado al campamento con algunos comestibles y regalos. Allí oyó las palabras con las que el gigante Goliat desafiaba a todo Israel, y él se ofreció para luchar contra este gigante filisteo, confiado en la ayuda de Dios. Su victoria sobre Goliat provocó la derrota del enemigo y a la vez le ganó la amistad entrañable de Jonatán, el hijo de Saúl. Obtuvo un lugar permanente en la corte, pero su gran popularidad y las imprudentes canciones de las mujeres que exaltaban más a David que al rey Saúl, excitaron los celos de éste, que intentó matarlo en 2 ocasiones. Teniendo Saúl la esperanza de que David resultara muerto por los filisteos, le prometió darle en matrimonio a su hija Mical, con tal de que David matara a 100 filisteos. David tuvo éxito y se casó con Mical, pero esto hizo temer más a Saúl, quien se propuso dar muerte a David. Por mediaciones de Jonatán fue perdonado durante un tiempo, pero el odio de Saúl le obligó finalmente a huir de la corte. En sus pláticas con Jonatán, David se convenció de que la reconciliación con Saúl era imposible y de que, para el resto del reino, él era un desterrado y un bandido. David se convirtió en cabeza de una banda de unos 400 hombres y pronto llegó a la suma de 600. Bajo esta situación, David libera varias ciudades en poder de los filisteos, pero la persecución de Saúl lo obligan a huir de nuevo. Después tuvo como morada los desiertos de Zif y de Engadi, en los cuales corrió grave peligro de ser atrapado y muerto por el rey Saúl. En estas circunstancias sucede el célebre pasaje en el cual David penetra hasta la tienda de Saúl, que estaba en profundo sueño, pero rehusó matarle, pues sabía que Saúl seguía siendo el ungido de Yahvé. Samuel, que fue profeta y el último de los jueces, fue enviado a ungirlo en lugar de Saúl, a quien Dios había rechazado por su desobediencia. Esta unción que recibió David y por la cual sucede a Saúl, a la muerte de éste, tiene una importancia extraordinaria. Por mandato de Dios, David reina en Hebrón durante 7 años como rey del sur únicamente, pero finalmente es aceptado como rey también por las tribus del reino del norte. Con David se afianza la unidad de las tribus y el poderío de Israel. Conquista los centros importantes cananeos que todavía permanecían en el territorio israelita desde la época de la entrada de las tribus en Canaán. Conquista las ciudades jebusitas de Jerusalén, la llamada Ciudad de David, y la convierte en capital religiosa y política de Israel con gran acierto. Pues este hecho hace de bisagra entre las tribus del norte y las del sur, y sobre todo libera a Israel de manera definitiva de la presión de los filisteos, convirtiéndolos en vasallos. Construyó un palacio y tomó más esposas y concubinas. Finalmente, unificado y consolidado el reino, resolvió hacer de Jerusalén el centro religioso de su pueblo, transportando el arca de la alianza desde Baalá y la puso en la nueva tienda construida por él. Después, cuando propuso construir el templo para el arca,
le fue dicho por el profeta Natán que Dios había reservado esta tarea para su sucesor. En premio a su piedad, le fue hecha la promesa de que Dios le construiría una casa a él, es decir, le daría una descendencia que establecería su reino para siempre. En otras palabras, una descendencia de la cual surgiría el Mesías, cuyo reino, como sabemos, sería eterno. Por medio de Natán, el profeta no escritor, Yahvé sella su alianza con David, concretándose así la alianza establecida con todo el pueblo y prometiéndole que sus descendientes reinarían por siempre como ungidos de Yahvé. Este relato lo encontramos en 2 de Samuel 7. David cometió el pecado de adulterio y asesinato, atrayendo por ello grandes calamidades. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato indirecto de Urías, su marido, David la convirtió en su esposa. Pasó un año de arrepentimiento por su pecado y su arrepentimiento fue tan sincero que Dios le perdonó, aunque al mismo tiempo le anunció los severos sufrimientos que le sucederían. David aceptó estas penas con tal espíritu que lo ha hecho en todo tiempo modelo de penitente. Los últimos días de David fueron perturbados por la ambición de Adonías, que pretendía alzarse como sucesor al trono, pero tales planes para la sucesión fueron frustrados por Natán, el profeta, y Betsabé, la madre de Salomón. El hijo que nació después del arrepentimiento de David fue elegido con preferencia sobre sus hermanos mayores. Para asegurarse que Salomón le sucedería en el trono, David lo unge públicamente. Salomón conservó la unidad y la estabilidad del reino, alcanzando un notable desarrollo económico y construyendo el templo de Jerusalén. Pero a su muerte, en el año 931 a.C., se derrumba la unidad política con el cisma de Joroboam, construyéndose dos reinos, pues el lujo y la fastuosidad de su corte le llevaron a exigir impuestos desmedidos. A su muerte, las tribus del norte exigían a su hijo Roboam una mejora de las condiciones de vida, pero como el nuevo rey no accede, las 10 tribus del norte se rebelan y se independizan, acaudillados por Joroboam, formando el reino del norte o de Israel, que durará hasta el año 721 a.C., al caer en manos de los asirios. Por su parte, Roboam, hijo de Salomón, queda al frente del reino del sur o de Judá, el cual durará hasta el año 587 a.C., en que será conquistados por los babilonios. A partir del cisma, ambos reinos seguirán caminos paralelos, a veces aliados y a veces enfrentados. Recordemos que el libro de los Jueces relata cómo una y otra vez el pueblo se aparta de su Dios y entonces Yahvé los entrega en manos de sus enemigos. Luego, ante las calamidades que le afligen al pueblo, clama a su Dios y éste les envía un juez que les liberte. Así fue siempre Israel. A lo largo de su historia, el pueblo es infiel una y otra vez, y Yahvé, en cambio, permanece fiel. Pues bien, en la etapa de la monarquía, la historia se vuelve a repetir.
El pueblo cae en el peligro advertido en Deuteronomios 8:7 al 20. En vez de acoger la tierra y todo lo que conlleva con don de Dios, el pueblo se apropia de ese don, se hace autosuficiente, se instala en la tierra y se olvida de su Dios. La consecuencia es que al olvidar a Yahvé, al dar culto a otros dioses, el pueblo acaba pereciendo. El segundo libro de los Reyes explicará que la ruina definitiva del reino de Israel se deberá a los reiterados pecados del pueblo y de sus reyes, como vemos de manera concreta en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. Varios salmos como el 93, el 96, el 97 y 99 aclaman a Yahvé como rey. Con su profundo sentido religioso, el pueblo de Israel estaba convencido de que ellos eran un pueblo santo, un reino de sacerdotes y que el Señor era su único soberano. Cuando ven las campañas que Dios realiza en su favor, el pueblo israelita quiere proclamar rey a Gedeón, que fue uno de los jueces. Pero éste les responde: no seré yo el que reine sobre vosotros, ni mi hijo. Yahvé será vuestro rey. Y cuando a Samuel, ya muy anciano, le piden un rey para ser como los demás pueblos, Dios mismo le dice a Samuel: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Las circunstancias históricas piden una nueva organización del pueblo y en ellas se manifiesta la voluntad de Yahvé. Por ello mismo, unge a Saúl como primer rey, quedando como persona consagrada y como representante personal del Señor. Después de él, David y los demás reyes de Israel serán también ungidos y constituidos lugartenientes de Yahvé. Los reyes de Israel tendrán no solo el poder militar y el gobierno, sino también el poder judicial. Recordemos que la primera cualidad de un rey es ser justo, como dice el Salmo 72, 1 al 2, e incluso será responsable del culto, como lo señala el segundo de Samuel 24, 25. Si por un lado el rey es representante personal de Yahvé hasta el punto de ser adoptado por él como hijo, como se ve en el Salmo 2:7, y de que su persona encarna el bien de sus súbditos y de que la prosperidad del país depende de él, por otro lado tampoco es un Dios, a diferencia de lo que ocurría en otros pueblos vecinos en que el rey era divinizado, como en Egipto. La fe que tenía Israel en Yahvé, su Dios personal, hacía imposible toda divinización del rey. El rey era representante personal de Yahvé, nada menos, pero nada más. La unción ciertamente engrandecía al rey, pero a la vez le relativizaba, es decir, era solo su representante personal, pues Yahvé seguía siendo el único rey. Después del fracaso del reinado de Saúl, David encarnará el ideal de la monarquía, conciliando el aspecto profundo con el religioso y su condición de jefe político con la del ungido de Yahvé. David es un muchacho que pastorea el rebaño de su padre. Es el más pequeño de los hijos de Jesé y sin embargo es el elegido por Yahvé
como rey de su pueblo. Dios no elige al más fuerte, al que se encuentra humanamente más preparado, sino lo más débil. Para manifestar su poder en la debilidad, lo cual expresa muy bien la primera de Samuel 16:7, cuando dice: la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Ciertamente David cometerá pecados, pero su grandeza consistirá en permanecer delante de Dios, en no enorgullecerse. Muestra de ello es lo que David expresa: mi Señor Yahvé, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Así pues, su fuerza le viene de Dios, del Espíritu de Yahvé, que le unge y hace de él otro hombre. Esto se pone de relieve en el combate contra Goliat, episodio que resulta emblemático de toda la vida de David. El pueblo de Israel es atacado por un enemigo superior a sus fuerzas, los filisteos, pero el desprecio y agresión al pueblo de Dios es, en realidad, desprecio y agresión a Yahvé mismo. Por eso, David se lanza a la batalla en notable inferioridad, pero contando con el auxilio de Yahvé, como él mismo proclama: tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalinas, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, y sabrá toda la tierra que Israel tiene un Dios, y toda asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque este es un combate de Yahvé y os entrega en nuestras manos. Además de su grandeza de ánimo, perdonando la vida de Saúl, que pretendía eliminarle a él y respetándolo como ungido de Yahvé, historia que encontramos en 1 de Samuel 24, del 7 al 11, destaca también su adhesión a la voluntad de Dios manifestada en los acontecimientos, pues con ocasión de la revuelta de su hijo Absalón, David exclama: si he hallado gracia a los ojos de Yahvé, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice: no me has agradado, pues que me haga lo que mejor le parezca. A través del profeta Natán, la alianza de Yahvé con todo el pueblo se concreta en alianza con David y su descendencia. La promesa, que se refiere a un hijo concreto de David, que es su sucesor Salomón, tiene una amplitud incomparable. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono estará firme eternamente. Así lo expresa el Salmo 89. Poco a poco se va abriendo camino la esperanza de que irrumpirá el poder de Yahvé, suscitando a un sucesor de David con el que se realizará plenamente la esperanza mesiánica. Tanto los profetas Isaías 7:14 al 17 y Ezequiel 34, como los salmos reales 2, 72 y 110, apuntan a un rey, sacerdote e hijo de Dios, que establecerá un reinado eterno y universal, realizando la restauración de todo. Cuando haya desaparecido la monarquía davídica, este ideal mesiánico será aquilatando y purificando. Ya no se esperará un monarca más, por perfecto que fuera,
sino un rey ungido por Yahvé a través del que Dios mismo actuará con todo su poder, realizando su plan de salvación en favor de su pueblo, salvándole no ya de los enemigos políticos, sino del pecado y de todas sus consecuencias. Esta expectativa, que se fue intensificando con el paso de los siglos, se ha cumplido en Jesús. Él es el Hijo de David, como lo señala Lucas 1:27, entre otros, y como tal es reconocido por el pueblo sencillo. Sin embargo, a la vez que Hijo, es Señor de David. Él es el ungido, que es igual a decir el Mesías o el Cristo, sobre el que reposa en plenitud el Espíritu de Dios, como lo dice Marcos 1:10. Él es plenamente rey, aunque ciertamente su reino no es de este mundo. No se realiza por el dominio tiránico sobre los demás, sino mediante el servicio y el don sacrificado de la propia vida. Si Jesús rechaza el título de rey, de Mesías, de hijo de David durante su vida terrenal, es por las implicaciones político-nacionalistas que suponían. En cambio, después de su muerte, resurrección y ascensión, Jesús es entronizado y exaltado por Dios a su derecha como rey. Ahora puede ser proclamado abiertamente rey, aunque su reino solo alcanzará su consumación plena al final de los tiempos, cuando Dios sea todo en todos y reine poniéndose a todos sus enemigos bajo sus pies. Nos lo dice la primera de Corintios 15, 23 y siguientes, y Colosenses 3:1. David no fue meramente un rey y gobernante, también fue un profeta. En Segunda de Reyes 23:2, David mismo dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra por mi lengua, lo cual viene a ser una declaración directa de inspiración profética. También en Hechos 2:30, San Pedro nos dice que David era un profeta. David siempre ha sido considerado como un modelo de Mesías, pues como antepasado de él fue un rey según el corazón de Dios. Muchos de los episodios de la vida de David son considerados por algunos de los padres de la Iglesia como prefiguración de la vida de Cristo. Como ya se ha dicho, Belén fue el lugar de nacimiento de ambos y la vida de pastor de David apunta hacia Cristo, el buen pastor. Las 5 piedras escogidas para matar a Goliat son tipo de las 5 llagas y muchos de los salmos davídicos, tal y como los comprendemos desde el Nuevo Testamento, son claramente el anuncio del futuro Mesías. Hagamos un resumen del tema. Tras realizar Saúl una serie de actuaciones desacertadas y de morir finalmente con su hijo Jonatán, el perseguido rey David es aclamado rey. Primero reina 7 años en Hebrón sobre el reino de Judá, únicamente, y después sobre todas las demás tribus. Con él se afianza la unidad de las tribus y el poderío de Israel. Convierte a Jerusalén en la capital política y religiosa, y allí transportó el arca de la alianza. David quiso hacerle una casa a su Señor, es decir, un templo. Pero Dios le dice por medio del profeta Natán que él, Yahvé, será quien le haga una casa a David, es decir, le dará una descendencia
que reinará eternamente. En otras palabras, que de su descendencia nacería el Mesías, cuyo reino estará firme eternamente. David cometió un grave pecado de adulterio con Betsabé, esposa de Urías, al cual manda al frente de la guerra para que allí muera. Este doble pecado le trajo muchas calamidades a su vida, aunque después tuvo un profundo arrepentimiento. David siempre ha sido considerado como un modelo del Mesías, pues como antepasado de él fue un rey según el corazón de Dios. A David le sucedió precisamente un hijo de Betsabé. Para asegurarse de que Salomón lo sucedería en el trono, lo unge públicamente. Salomón conservó la estabilidad y unidad del reino, pero a su muerte se derrumba dicha unidad, ya que había exigido muchos impuestos, mismos que su hijo Roboam no quiso reducir, provocando la rebelión de Jeroboam, quien a partir de allí gobernó sobre las 10 tribus del norte. Roboam, a su vez, gobernó sobre el reino del sur o de Judá, que comprendían las tribus de Judá y Benjamín. En la etapa de la monarquía se vuelven a repetir las infidelidades que el pueblo había tenido en época de los jueces. Yahvé, en cambio, permanece siempre fiel, esperando que el pueblo recapacite. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí.